Buenos días de nuevo a quienes nos sintonizan en este momento, también al doctor Junior Espinosa y Machi Constant. Obligatoriamente tenemos que hablar acerca de los resultados de las elecciones en Venezuela. Los últimos cables nos dicen: la oposición venezolana aglomerada en la Mesa de Unidad Democrática celebró su importante triunfo en las legislativas, en tanto que el chavismo culpó de su derrota a la guerra económica que asegura promueven la empresa privada y los adversarios del gobierno. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucerna, anunció pasada la medianoche unos resultados preliminares en los que la Mesa de Unidad Democrática figura como organización política que obtuvo 99 de 167 diputados y el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela obtuvo solamente 46. Estos resultados revierten dramáticamente el estado actual de la Asamblea Nacional, que gozaba de mayoría parlamentaria desde su creación en el año 2000. Lucerna informó que la participación que calificó extraordinaria fue del 74.5% y que el porcentaje escrutado para esta distribución de escaños, que ya es irreversible en los circuitos totalizados, fue de 96.03%. Quedan por adjudicar 22 escaños. Eso se va a conocer en las próximas horas. Entonces, ¿qué consecuencias? Vamos a analizar primero qué fue lo que pasó en Venezuela. Si finalmente, podemos decir que ya va en decadencia ese socialismo del siglo XXI. Algunos hablan de desencanto, porque realmente es una situación muy mala la que están pasando los venezolanos desde el punto de vista de los intereses cotidianos. Conseguir la comida, una cosa, no conseguir la comida, sino más bien luchar por conseguir la comida. Sí. Teniendo con qué comprarla. Las colas ante el racionamiento y la forma de comercializar productos alimenticios en Venezuela. Una táctica que funcionó en contra del gobierno. Funcionó. La especulación, el contrabando, todas esas cosas. No, quizás tal vez la posibilidad, Junior, de que ya la gente perdiera la confianza y dejara de creer en las afirmaciones y en el constante culpamiento, la responsabilización que hacía Nicolás Maduro a diferentes sectores de la situación en Venezuela. Parece ser que la gente se cansó tanto de que solamente se echara la culpa a otros sectores antes que buscar soluciones. Pienso que puede haber de todo eso, Carlos. Todo puede estar presente. Pero hay que recordar que en el 99 en Venezuela inició una batalla que no ha concluido. No ha concluido. El chavismo, como se ha denominado, no ha gobernado tranquilo nunca. Y una muestra fue el golpe de Estado que le dieron a Hugo Chávez y los permanentes planes de desestabilización internos y externos. Y eso es una realidad que no se puede obviar al momento de ver estos resultados, como tampoco se puede obviar los errores que desde la dirección del Estado y del Partido Socialista Unificado de Venezuela se estaban cometiendo. Y evidentemente ahí están los resultados. Los resultados están ahí y no hay forma de negarlo. Un hecho importante al final de la jornada es que la dictadura chavista, el tribunal, el Consejo Electoral chavista de esa dictadura, reconoció el triunfo de la oposición. Y el dictador, Nicolás Maduro reconoce el triunfo y asume la derrota. De 19 elecciones. La segunda que pierde. La segunda que pierden. Entonces, eso también es una lesión. Porque la única forma de que en Venezuela, yo lo dije acá, porque era el discurso de los opositores, si ganaba el oficialismo, era fraude.
Yo creo que ahora toda esa campaña se cae de la falta de credibilidad en los órganos electorales. Pero posiblemente eso es cosmético. En el fondo, pienso que sí, que los ciclos, como he estado planteando, se van cerrando y se van agotando. Y a veces se le abre el camino con posiciones y acciones políticas desacertadas. Como lo dije en su momento, el apresamiento de Leopoldo Núñez, un carajo que no era nadie en la práctica, tiene consecuencias. Sí. Sí, pero Maduro y la dirección se convirtieron, Se manejaron de mala manera se con los convirtieron opositores. en darle un liderazgo que Leopoldo no tenía, ni siquiera Capriles. ¿Eh? No, Y tú Capriles. sumas ese error. Capriles con el error de haber asaltado la embajada cubana. Y tú sumas ese error Con eso estaba entonces descartado. a ese poder mediático que no ha soltado en 16 años a Venezuela y a su dirección política. No la ha soltado y les iban dando caldo de cultivo y dándole excusa. Al enemigo no se le da excusa porque termina teniendo la razón o termina creyéndose la mayoría de que tenían razón. El papel de Y Usay, vemos unas imágenes de las celebraciones precisamente de cómo andaban las cosas anoche por el allá. papel de Usay en esos acontecimientos como el de aquí, por ejemplo. Tú entiendes que hay una onda expansiva digamos, de la derecha. De la derecha yo no diría netamente, sino de la recolonización de estos países. Hay que verlo, Machi, si puede haber una ola expansiva de cambio ya. De hecho, cuando uno toma el ejemplo de Argentina, lo que ocurrió. De Brasil. Toma el ejemplo de Brasil, que está en una indefinición. No sabemos si la presidenta va a culminar su proceso, su mandato o no, porque está siendo objeto de un juicio político que, de comprobarse los hechos, terminará siendo destituida del puesto. Si se toma como parámetro también lo que ha ocurrido ahora en Venezuela y se proyecta esto a las elecciones que deberán ocurrir en el 18 o en el 19. Con el problema de del petróleo a nivel universal, tú puedes notar que tanto Bolivia como Correa están totalmente afectados por los precios de los combustibles a nivel internacional. Okay. ¿Tú no crees que quizás el populismo ya llegó a un punto insostenible en Venezuela? Es decir, esa forma de gobernar con un asistencialismo directo y una dependencia quizás muy absoluta en sectores de la economía que terminaron volviéndose frágiles, principalmente con los precios del petróleo en baja. Dejarse de cuento también, porque el populismo solamente es populismo y los subsidios sociales cuando van a las clases bajas. Cuando se concentra en el gran empresariado, no hay problema, ahí no hay populismo. Porque ese es el problema. No, hay que tomar en cuenta también que Óyeme, Venezuela se confió mucho en su sistema económico. Yo no creo que el error de Venezuela haya sido poner el petróleo al servicio de su población. Yo no creo. Fue un error, Junior. ¿Tú sabes por qué? Bueno. Porque basar una economía en un solo renglón, que a Es fin de otra cuentas se ve cosa, afectado Carlos. por la Eso fluctuación es de los otra precios. cosa. Eso venía siendo así antes. Esa es otra cosa y eso no es solo una experiencia del chavismo. Dependía directamente del petróleo. Sí. Incluso se abandonaron muchas áreas de la producción y de la ciencia en Venezuela por la producción petrolera. El centro del poder económico era la producción petrolera. Por eso Carmona Pero no es de ahora, ha sido así siempre. Y yo no creo que el problema de la concentración, de la dependencia del petróleo, sea solo el causal o el hecho de que el petróleo y su renta haya estado destinada, una gran parte de esto, a los planes sociales que tiene el presidente o que tenía el proceso que está viviendo Venezuela, que no solo era reconocido por parte importante de los venezolanos beneficiados,
sino también todos los organismos internacionales. Todos. Tú podrías decir aquí que el populismo es lo que está haciendo Danilo con la visita sorpresa. Populismo. Pero el populismo lo están demonizando sobre la base de que es populismo cuando es en favor en favor de los pobres. De los pobres. Porque el populismo siempre ha existido a favor de los que reciben los subsidios permanentes, de los que controlan las economías. Y eso nadie lo critica, mientras ellos tienen el control. En Venezuela, la oligarquía perdió y trabajó y hoy tiene resultados para recuperarlo. Solamente el esfuerzo de ellos, no, los errores que se cometieron. Eso que Maduro era muy buen canciller, siempre lo dije, pero muy mal presidente. No se manejó con inteligencia ni con tacto. Y está cosechando los frutos de su comportamiento, de sus desaciertos. Habría que ver también cómo va a ser la relación entre los poderes entonces ahora, porque ¿qué va a pasar ahora en Venezuela en un momento en el cual, imagínate, ya hay un poder legislativo que tiene que va a estar encima, que tiene una representación válida ante un poder ejecutivo? Y también ahora, el papel de Maduro dentro del Partido Socialista Unido también. Tú que ver es, imagínate que de los 22 escaños que faltan, consigan con qué obtener la 2/3 parte del Congreso. Eso sí puede ser un problema. Pueden conseguirlo. Eso sí puede ser un problema. Pero si se mantiene la tendencia no logra. No pasa de ser la perspectiva de un referéndum. Bueno. No pasa de ser de la perspectiva de un referéndum que están en condiciones. Bueno, pueden recoger la firma. No necesitan tener mayoría. Nunca necesitaron tener mayoría en las cámaras legislativas. Pueden recoger el porcentaje de firma que establece la Constitución y tomar la iniciativa, porque eso está previsto en la Constitución venezolana. La chavista. Sí. Esa que le reconoce el triunfo a la oposición. La otra Constitución no reconocía nada de eso. Pero imposible. Bueno. Imposible. Entonces, Machi, ojalá, hay que decir esto, que al igual como dice Maduro, que eso tiene que ser un llamado, ¿verdad?, para levantar los pies. Claro, también la oposición pero venezolana. Hay que darse cuenta de que hay, sí, una corriente de desencanto. Es evidente. Porque hay muchos problemas que no lograron solucionarlo. Bueno, la escasez, el disparate eso es tan la evidente seguridad. Que concurriendo más de un 75% de los convocados, y virtualmente le pasaron el rolo al oficialismo. Lo plancharon. Y con tácticas claras. La consigna de ellos era 6-6. Los últimos que votaron en esas elecciones fueron los opositores. Y votaron o antes, o durante, o después de las 6 de la tarde. De que hay gente que dice que después, que cuando se extienden los horarios, es que el que va ganando pierde, dice el doctor. Pero ustedes saben que con puya y fuego hasta el diablo huye. Falta ver lo que va a ocurrir. Quizás todo ahora es en perspectiva. Te decía, va a depender de qué actitud asuma la oposición de cara a esta victoria contundente en las elecciones parlamentarias. Bueno. Cómo se comporten y qué tanto forcen la situación. Van a tener posibilidad, por ejemplo, de cambiar la composición del órgano electoral. Y de la justicia. De la justicia necesitan la mayoría calificada. Igualmente para ello proponerse como Congreso una asamblea constituyente. Si lograran todo eso, con los 22 escaños que faltan, sí hubiera problemas serios. Ahí vemos a Leonel Fernández trabajando, supervisando los procesos comiciales. Recordamos que anteriormente había pedido aceptar los resultados. Ya sabemos en este momento a qué era que se refería. Y lo vemos que está en parte de lo que fueron sus trabajos. No, porque cuando dicen respetar los resultados, eso significa
que posiblemente iba a haber unos resultados que no le iban a gustar. La única forma de que los resultados se respetaran. Y tuya. Mía. La única forma de que los resultados se respetaran era si ocurría lo que ocurrió hoy. Que el Tribunal Electoral declaró ganadora a la oposición. Que el presidente Nicolás Maduro. La oposición perdía. Hay fraude. Hay fraude. Sí. Había fraude. Bueno, así son las cosas, señores. Pero ¿cómo va a variar la relación de Venezuela con República Dominicana? Yo creo que todavía es temprano para estar haciendo conjeturas de esa naturaleza. Es temprano. Entonces, vamos a esperar enero, cuando se supone que debe estar ya integrado, ¿verdad? La nueva Asamblea Nacional. ¿Tú sabes cuál es un problema que va a venir también en Venezuela? Que me parece a mí. La oposición allá también tiene algo parecido a lo que pasa en situaciones semejantes, porque la oposición allá, esa gente que ganó ahora, tienen sus polos también. Tú sabes que por un lado están la gente de López y la gente de Capriles, que son gente que pueden más adelante también disputarse un liderazgo. Si querían unas elecciones plebiscitarias, ahí la tienen. Ahora, falta tiempo. Va a depender de cómo se comporten ellos. El plazo de Maduro todavía se proyecta 3 años. Si son capaces de mantener la unidad, si las individualidades, que ha sido el principal error de esa mesa opositora, no surgen de nuevo. Ajá. Y empiezan los nuevos liderazgos a emerger, y eso puede crear situaciones difíciles al interior de esa mesa opositora. Pero, dije al principio, todavía queda mucho tiempo para analizar cuál sería el resultado final de cara a las próximas elecciones presidenciales que se habrán de celebrar en Venezuela. Habrá que esperar si es capaz la dirección de ese partido de enmendar los errores y de recuperar la confianza de la gente. Porque en definitiva... Y olvida, el populismo es erróneo cuando es en favor de los pobres. ¿Será capaz la dirección de ese partido y el presidente Maduro de levantar los pies? Bueno. ¿Serán capaces de eso? Porque tienen tiempo todavía. Tienen tiempo suficiente para presentarse en mejores condiciones en las elecciones presidenciales. Independientemente de que a lo mejor hemos llegado al final del ciclo del chavismo, porque esa misma gente que estuvieron votando durante más de 10, 13 elecciones a favor del chavismo, son las mismas que dieron un paso y se colocaron al frente, en la acera del frente. Sí. Y eso es el libre juego de la democracia. No solo eso, no el desencanto de lo que está ocurriendo en Venezuela. Por eso te lo planteo. Son las cosas. Bien, señores, tenemos más informaciones acá en el plano local. Queremos decirles que en el... déjame ver, aquí tenemos que Federico Antún dijo ayer en Guerra que la organización política deberá tomar en los próximos días una decisión trascendental con respecto a su participación en las elecciones del próximo año, lo que va a asegurar que será de un gran beneficio para la población. ¿Que van solos? No, vamos a ver qué es lo que van a decir, esperemos a ver qué anuncio será que va a hacer Quique Antún con respecto. Dice que para tales fines se va a convocar al órgano competente del partido para decidir qué es lo que más conviene al nuevo reformismo y preservarse como una fuerza política importante del sistema y seguir aportando a la democracia dominicana. Dijo que la unidad del PRCC se manifiesta en sus bases y no en lo que quieren los cargos, en los que quieren hacer acuerdos de aposento, por lo que en este PRCC los indignados no van a tener espacio. Que parece los indignados, hay indignados reformistas, entonces que no va a tener espacio los indignados en el PRCC. Porque dentro del PRCC hay contradicciones. Sí, mira el mismo Johnny Jones, según lo que publica el diario, dice que él
renuncia a la candidatura a senador para dar paso al PLD, al acuerdo con el PLD. Yo hace unos días dije que parece que Johnny Young nunca se asumió como candidato a senador. Parece que siempre estuvo claro de que su designación iba a ser objeto de las negociaciones, porque en efecto no se sintió nunca. Yo creo que aquí hay gente que no sabe que él fue proclamado en enero o en febrero candidato oficial a la senaduría por el Distrito Nacional. Yo no sentí el activismo de Johnny Young ni en los medios, ni mucho menos actividades proselitistas. Entonces, es una salida, digo, cómoda, porque nunca se asumió como tal. Ahora, Carlos, el resultado de las elecciones del Colegio de Abogados, tú señalabas ahorita, donde Miguel el doctor Miguel Surún salió ganador con menos, ¿verdad?, de un 38% de los votos emitidos en las elecciones del colegio. Muchos lo están viendo como una especie de espejo que puede reflejarse en el comportamiento electoral nacional. Yo no necesariamente tiene que ser así. No se puede medir la correlación de fuerza de esa naturaleza por lo siguiente. Es posible que el PRM tenga un 30 y pico % hoy día, pero yo no creo que el PLD esté por debajo del PRM. No. Tampoco creo que Miguel Vargas y el PRD tengan un 28%, que es lo que sacó su candidato en el colegio. Así fueron más o menos el comportamiento de la votación. Pero eso sí puede ser un reflejo de lo que decíamos, de lo que puede pasar en aquellas demarcaciones donde los que tienen alianza a un nivel vayan separados. Por ejemplo, Santiago decimos que cualquier cosa puede ocurrir, porque ahí habrá, si no se modifica la situación, por lo menos 4 candidatos a la alcaldía. Cada uno con niveles, con posibilidades, y no requiriéndose más que la mayoría simple, cualquiera se cuela. Y el ejemplo del colegio, para eso creo que sirve. Porque Surún pasó con 37%. Si hubiese ido, que tampoco entendí por qué el PLD y el PRD no llevaron una candidatura unificada. Una tontería. Al Colegio de Abogados. No lo entendí. Tanto Pérez Borges como Diego entendían que si no era ellos, que no fuera nadie. Y ahí tienen el resultado. Eso fue beneficioso, porque hay un nuevo rostro en el colegio. Y ojalá que el doctor Miguel Surún pues pueda hacer una buena gestión y reivindicar. Si hablamos de la onda expansiva, que también surge de ahí. Sí, y de ahí y de en general habrá que ver qué va a pasar en el país con las alianzas y las alianzas internas y externas, porque hay alianzas internas y externas. Lo tiene el PRM, también lo tiene el PLD. Hay alianzas internas y alianzas externas. Lo que está pasando en el PRM es doloroso porque uno está viendo que puede llegar al momento de que ya se desgaje ese partido, que es lo que representa la oposición hoy día. Se desgaje, se vuelva. Claro, hay una izquierda que tiene que apoyar a alguien. No sé a quién apoyará en esta onda expansiva general. No sé a quién apoyará. Porque aquí la cosa está bien definida. ¿Con quién se está reuniendo el embajador americano? ¿Qué es el embajador americano? ¿Qué significa el embajador americano en esa onda expansiva? ¿Qué significa? Significa la recolonización, pero es posible que se den por confundido lo que
tradicionalmente han entendido quién es el imperialismo yanqui. Sí, pero en ese aspecto eso lo representa Luis, lo representa Danilo. Cualquiera de los dos va a tener el mismo comportamiento y las mismas relaciones con la administración norteamericana. Pero nadie la está rechazando. Lo que la están transformando son los americanos. La están transformando. Y si usted ve a Cuba y ve a cualquier otro país, se dará cuenta que la están transformando su relación con los demás. Lo único doloroso en todo esto es que esa onda expansiva va a impedir la paz en Colombia. Bueno, esperemos que no, Machi, que estos cambios que están ocurriendo no tengan ese efecto negativo en ese proceso. Ese efecto es evidente. Ojalá que no lo tenga. Los Estados Unidos tienen 6 bases militares en Colombia, número 1. Número 2, la derecha colombiana, encabezada por Uribe, Pastrana y X, no están con la paz. Quieren una confrontación. Quieren ganarle mediante la guerra lo que no ha podido ocurrir durante todos 50 años. Sí, quieren ganar la guerra y punto. Yo creo que independientemente de eso hay una voluntad también más que nunca, de la sociedad, del pueblo colombiano, de poner fin a ese conflicto. Y creo que el espaldarazo que le dieron a Santos en las elecciones, porque Santos ya se ha vivido experiencia respecto de eso. ¿Tú te acuerdas de la UPA? La UPA se integró a la política, salió de la guerrilla. Sí, todo eso. Pero hay que entender, Machi, los momentos van evolucionando. Y aunque en Colombia hay cosas que no cambian, también las experiencias vividas tienen que servir para algo. Por eso ha sido que también se ha dilatado tanto ese proceso de acuerdo entre las fuerzas la derecha guerrilleras no quiere la paz. Bueno, no le interesa, pero hay cosas que no te interesan y se te imponen. Y yo creo que el momento político que está viviendo Centroamérica y Suramérica, independientemente de los cambios que estamos viendo ahora, propicia la posibilidad de que Colombia pueda caminar, como yo he dicho siempre, hacia el cese al fuego y construir la paz. Hay una regresión continental. Sí, Machi, yo estoy de acuerdo contigo, que existe ese proceso de regresión continental, pero eso no tiene necesariamente que convertirse en un obstáculo. Y el proceso cubano es parte de esa regresión. Óigame lo que le estoy diciendo. El proceso cubano también es parte de la regresión, porque es a la manera en que lo concibe el proceso cubano los americanos, no los cubanos. No los cubanos. Es un proceso liderado por los Estados Unidos. También hubo un proceso electoral ayer en Francia. La líder del ultraderechista Frente Nacional, Marine Le Pen, aseguró que la victoria de su partido en la primera vuelta de las elecciones regionales francesas, en la que su formación quedó en cabeza de 6 de 13 regiones, constituye la revuelta del pueblo contra las élites. Sé que no soportan el desprecio de una clase política que durante años ha defendido sus intereses. Estas elecciones fueron influenciadas, señores, por el problema de los atentados. Definitivamente fue un voto en contra de Sarkozy. Precisamente eso revirtió todo, quizá una campaña que había en contra directamente de Le Pen, a quien se involucra en el caso de los 2 pilotos que salieron de aquí, a su organización, a sus diputados. Y dicen que parte de dice que eso es, que la victoria de esos ultraderechistas también tiene que ver con una respuesta al manejo de la economía, que dice que se apoya a grandes grupos financieros
en lugar de apoyar a empresas pequeñas. O sea, son de las cosas, ya se ve como los gente que estaba fuera del poder prácticamente o que tenía cierta influencia, ahora aumenta su poder dentro de Francia. Bueno, todo fruto de las circunstancias. El socialismo francés. Una de sus consignas es frenar a los inmigrantes también. El socialismo francés optó por eso, apoyar la campaña norteamericana en África Y en Medio Oriente. en Medio Oriente. El socialismo francés, estoy hablando claro, el socialismo español, habrá que ver. Justamente oponiéndose a Aznar, ganaron unas elecciones, ¿verdad? Porque Aznar estaba en esa línea. Claro. Pero la línea vuelve a florecer, porque Rajoy está prometiendo ayuda a la campaña del Medio Oriente. Ese es otro proceso que hay que darle seguimiento. Las elecciones españolas que serán el próximo Pero día usted sabe 20. bien en qué situación, en qué posición están los americanos en eso. Usted lo sabe bien. Y lo sabe bien aquí en Santo Domingo, en qué están ellos. A lo mejor le florece el PRM, pero ese es su partido. Formal y oficialmente. Porque ahí está además personajes tan enigmáticos como los que mandaron soldados a pelear a Irak, de una República Dominicana que no tiene nada que ver con eso, esos procesos de allá. Bueno, ¿Y no será que los norteamericanos en este caso están más a favor, Machi, de quien le garantice estabilidad en el país? Pero ellos ¿No será que la pero lectura... ellos no tienen inestabilidad en el país. ¿No será que la lectura... ¿Tienen inestabilidad en el país? No será, Machi, La pregunta- que la lectura, si me dejas, tú te das cuenta, que la lectura que ellos tienen de lo que representaría la permanencia del PLD en el poder sin corregir las cosas que están pasando pudiera ser contraproducente, pudiera estar visualizando niveles de conflictividad en la República Dominicana. No son correctores en ningún sitio. Yo no sé si son correctores. Bueno, pues tú decís... No sé si son correctores. Pero que tú Yo te hago dices una que si no se corrigen las cosas... Ellos no son quien correctores. tiene que corregirla en somos ningún sitio. nosotros los dominicanos. Los escándalos de corrupción, los escándalos de la justicia somos nosotros. La inactividad en el tema de la impunidad no es a nadie más que le corresponde. Todo el mundo podrá opinar del tema, pero nosotros somos los que tenemos que poner lo correctivo. Y dicen por ahí que hasta lo mucho Dios lo ve. Que el panorama no está tan claro ni tan cómodo en la República Dominicana. A propósito, Machi, de panorama que no está tan claro, yo realmente no estoy entendiendo al PRM. Bueno, No lo estoy entendiendo. a ver, ¿por qué te pasa? yo sí lo ¿Qué estoy pasa? entendiendo. Yo lo entiendo. Muy bien lo entiendo. Parece que la repartición interna de ese partido está... Mientras Hipólito esté ahí en esa opción, yo lo entiendo perfectamente. Machi, esto es una cosa que no pueden votarlo. No, yo no estoy... Él ¿Qué debe van a tener hacer un con lugar Hipólito? donde... No pueden votarlo. La persona que tiene posiblemente más empatía con la gente dentro de esa organización y que tiene más fuerza, independientemente del resultado de la convención, es Hipólito. No pueden desprenderse, con él tienen que negociar. Y eso es lo que están haciendo. Donde tú llevas el senador, el síndico es mío. Pero Donde mira, tú llevas el síndico, el pero- senador es mío. Pero mira por dónde va el negocio, con una empatía con el embajador norteamericano, que tiene su política bien definida en la República Dominicana. Y en todos los países que están, ellos no improvisan. Pero Pero te decía, el comportamiento no lo entiendo. Yo vi que ellos acogieron con mucho beneplácito la llegada de Víctor Sánchez
del PLD como candidato a senador, aplaudido y proclamado En Asua. en Asua. En Santo Domingo Oeste acogieron también la llegada del señor Andújar como candidato a alcalde por esa organización. Pero con el caso de Manuel Jiménez, yo no sé qué le pasa al PRM. No lo han aceptado. Aunque fue proclamado y aceptado como candidato por lo menos 3 fuerzas de las que forman la convergencia, en este caso el Partido Humanista Dominicano, el Frente Amplio y el Movimiento Reverde, la decisión del PRM es rechazar la candidatura de Manuel Jiménez y presentar al primer alcalde que tuvo esa provincia, al señor Domingo Batista. De cuya gestión no se tienen buenos recuerdos tampoco. Él se acuerda de él, pero no entiendo cuál es el mecanismo. Y no sé si entonces van a ir separados la gente de la convergencia en el municipio Santo Domingo Este, porque ya hicieron un compromiso público con Manuel Jiménez, ya lo proclamaron. Tú no ves como que quizás hay un... Bueno, tú no ves que hay de cierta manera No, lo que pasa como... un rezago del PRM con respecto a... O quizás el PRM a veces parece como está esperando a ver qué va a pasar en el PLD para después yo actuar un paso más atrás en cuanto a la proclamación de candidatura. Yo creo que, yo te decía al principio, tiene que ver mucho también con los repartos. Domingo es un hombre de Hipólito. Y si el senador lo va a buscar Luis, entonces el alcalde es mío. Más que Héctor Y como Guzmán. quien presenta a Manuel Jiménez no es ni una fuerza de Luis ni una de Hipólito, sino que son fuerzas que convergen en un espacio de unificación de un sector de la oposición, pues ninguno lo apadrinaron. Y eso le crea también dificultad a ellos de poder llevar una candidatura unificada de aquel lado como su prospecto para la alcaldía del municipio de Santo Domingo Este. Bueno, vamos a ver qué va a hacer el Humanista y el Frente Amplio ante esa situación. Bueno, vamos a hacer una pausa, volvemos en unos instantes con la información deportiva a cargo de Félix Decena. Cada domingo, Revista Electoral 2016, un compromiso con la democracia. Candidatos, partidos, programas, propuestas, concertación electoral, debates, actividades y concursos por región y por circunscripción. Desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, Revista Electoral 2016.